Pero bueno, estaremos hablando de todo esto para analizar la candidatura y las pasos que tendrá que afrontar. Estamos hablando de Miguel Ponce, dirigente radical, y que bueno, estará en la lista de consenso federal y afrontará las pasos. Así que buenos días, Miguel, y gracias por la visita. No, la alegría es mía de estar acá. Ustedes saben, yo soy un seguidor de cooperativa. Muy bien, y además del amigo Apo ni te digo. Claro. De otros tiempos. De otros tiempos. Otras emociones. Claro, hoy hay una más emoción a las 16 horas. Sí, claro, más vinculado a lo futbolístico y a lo literario. Muy bien, muy bien. Algunos conocimos algunos autores Uh-huh. que vinculaban, los que somos futboleros de pasión y de alma, conocimos algunos autores que escribían sobre fútbol a través de él. Muchas gracias. Y tenemos además otro tema en común. Él siempre hablaba de su madre, docente, ¿no? Sí, así es. Yo soy hijo y nieto de docentes. Mi abuela fue la fundadora y directora más conocida de la escuela de Machagay Chaco, que lleva su nombre. Me tocó hablar ahí. Mi viejo, muerto ya en el 96, fue fundador y director de la escuela de Trevelin Chubut, al sur de Esquel, o sea, en la Patagonia, norte a sur. Y mi vieja, todavía viva, 93 años, directora, terminó su carrera acá, luego de haber estado como maestra en el Chaco, en Chubut, en Río Negro y en la capital. Mi madre, que tiene 88 años y está muy bien, es del 31, mamá, del 7 de mayo, como el día de Eva, el nacimiento de Eva. Y ella sigue enseña a contar cuentos, cuenta cuentos, y es una narradora oral. Sí, claro. Miguel lo sabe porque es un hombre muy inquieto y muy preparado, que cuando no había imprenta, claro, los juglares iban a las plazas de los pueblos a contar las historias. Absolutamente. Y bueno, eso es lo que hace mi mamá, enseña a que uno pueda contar un cuento en una reunión familiar, y todavía viaja y me pelea y me enojo porque no quiero que suba a los micros, pero ella sube, y es su vida y es su pasión. Claro, bueno, mi vieja todavía participa en círculos literarios, donde escribe, sacó su primer libro después de mucho tiempo, así que fue premiada, ¿viste? Este tipo de cosas. Yo creo que hay mucho de común en esto, ¿no? Gracias. El fútbol, gracias, la lectura Así es. y las familias. Y también el interés por saber qué va a pasar hasta octubre. Me gustaría hacer un camino. ¿Cómo llegamos hasta hoy? Miguel, sos dirigente radical y estuviste y sos parte de un espacio del que estaba también tratando de cambiar algunas cosas dentro de la alianza de gobierno de Cambiemos, donde estaba Ricardo Alfonsín, también Federico Storani, el vicepresidente de la convención, el presidente de la convención, vicepresidente del Comité Nacional Freddy, y presidente de la convención Jorge Sapia, que también integra este espacio. Así es. Más Juan Manuel Casella, ¿no es cierto? Ese era el cuarteto que de los que nos habían denominado los rebeldes. Los rebeldes radicales. Claro, que fuimos los que llevamos la gran pelea en la convención nacional, intentando poner, dar vuelta a la página y habernos incorporado a algún sector que tuviera como meta superar la grieta. Claro. Nosotros entendemos que esta grieta que existe desde hace tanto tiempo en la Argentina, pero particularmente profundizada en el último gobierno, no solo no nos ha ayudado a resolver los problemas estructurales que tiene pendiente Argentina, sino ni siquiera en poder enfrentarlos. Es decir, si no hay diálogo, si no logramos que se encuentren todos los sectores que tienen que participar, particularmente en la búsqueda de una solución en una situación de crisis de la profundidad de la que vive Argentina, y bueno, las horas que nos vienen, si no logramos hacer esto, son más graves que las actuales, ¿no? ¿Y crees que el gobierno tomó ese pedido de un sector del radicalismo que pedía un gran acuerdo, un gran consenso en esos 10 puntos que comenzaron a circular, pero que después fueron perdiendo peso, ¿no? ¿Qué opinión tenés de estos 4 años donde se está afrontando una crisis importante y donde algunos sectores del radicalismo y también de otros espacios que integran la coalición de Cambiemos están pidiendo un gran acuerdo? Cuando aparecieron los 10 puntos del gobierno, en uno de los momentos más duros en términos de resultados de encuestas,
ya venían con el horizonte de final. Yo dije que eso era un macrillaje electoral. O sea, los 10 puntos era un macrillaje electoral. Paradójicamente, nosotros ya con Labaña, en lo que era consenso 19, veníamos trabajando en la elaboración precisamente de 10 puntos. ¿A partir de qué? Primero de la tarea de ellos, de los sectores, diríamos, más vinculados al justicialismo, que se encontraban alrededor de Labaña, y luego de todo lo que sería el arco progresista que había empezado a trabajar con él, sectores del radicalismo, como decíamos recién, contestatario, sectores del GEN, de Margarita Stolbizer, y del socialismo, con Lifty, que particularmente nosotros en noviembre, diciembre del año pasado habíamos hecho un encuentro en el Savoy, convocado por lo que se denomina el Movimiento Nacional por la Democracia Social, que es el único movimiento interno a nivel nacional que hoy tiene la Unión Cívica Radical, y en términos históricos, el primero en crearse luego de Renovación y Cambio allá con Alfonsín en 1972. Así que estamos hablando de, bueno, estoy recibiendo ahora cómo han cerrado las listas y tenemos candidatos en todo el país integrando listas con distinto nombre, porque claro, obviamente el partido oficial, los que detentan todavía el sello, nos ha puesto todas las trabas posibles, y sin embargo tenemos una cantidad inmensa de concejales, candidatos a intendente, candidato a gobernador, candidato a diputados, bueno, etcétera, etcétera. Desde este sector habíamos organizado en noviembre, diciembre del año pasado lo que se denominó el encuentro en el Savoy, donde la idea fue elaborar una agenda progresista del radicalismo en ese momento para llevarla a el encuentro con Consenso 19, para llevarla a la convención y discutirla con otros correligionarios, a ver si tenían propuestas mejores que las enriquecieran, etcétera, y luego para someterla a la sociedad, ¿no es cierto?, en este tiempo previo electoral. ¿Por qué? Porque veníamos cansados de que se hablaran de nombres, de candidaturas, de alianzas, etcétera, y no se hablara de contenido, de para qué se quiere llegar, para hacer qué. Entonces, lo que nosotros buscábamos era poner el acento precisamente en esto que debiera ser la agenda progresista, que por supuesto uno de los elementos centrales en la constitución de un Consejo Económico y Social que tiene origen en senadores radicales de vieja data como Mario Lozada, pero más actuales o más cercanos como Federico Storani, fue tomado esto sí por Labaña, y uno de los puntos de respuesta que se le dio al gobierno fue precisamente este. O sea, nosotros estamos muy conformes con el contenido ideológico y programático que había logrado el espacio de Labaña, cuando todavía no se sabía si iba a ser el único candidato de Alternativa Federal, ¿no es cierto? Estaban 4 había en ese momento, antes de los garrochazos, como digo yo, antes de los garrochazos, y entonces nuestra idea era precisamente que se adoptara muy claramente una agenda que por supuesto fuera muy superior a los 10 puntos que había planteado el gobierno, donde se hablara de trabajo, de creación de empleo, de crecimiento, y no simplemente de ajuste para pagar una deuda, como todos sabemos, inconmensurable. Obviamente, llegamos a la convención en esos términos, y lo que se resolvió allí, o sea, nosotros ganamos el debate, y como diría Gramsci, el que gana el debate gana el futuro, y perdimos numéricamente. Perdimos numéricamente, ¿por qué? Por algo que se vio ahora muy descaradamente, que es la intromisión del gobierno en algo que yo en 50 años de militancia partidaria, no tendría que decirlo porque estoy denunciando mi edad, pero en 50 años jamás había visto. Es decir, el comisariato, yo lo dije con una figura, el comisariato de Carrió, que decía que movía a los radicales de afuera, se transformó en el comisariato de Peña y Frigerio, que por los diarios lo decían, poroteaban la Convención Nacional del Radicalismo, tratando de, o por supuesto, mantener a la Unión Cívica Radical en el formato Cambiemos oficial. Nosotros ganamos ese debate fuertemente, perdemos en tema. ¿Qué es lo que se vota? Lo que se vota lo expresa el propio presidente Cornejo, haciendo un discurso casi más duro que el mío. El discurso mío fue muy fuerte, fue pasado por todas las redes. Yo empecé diciendo, recordando a los muertos radicales en tiempos de la AAA y de la dictadura, yo fui condenado a muerte por la AAA en su momento como dirigente estudiantil, y empecé diciendo, por el ruso, por Amaya, el ruso es Karakachov, Amaya, Mario Abel Amaya, no vamos a votar a Macri. No, a Macri le decimos no. Esto delante de toda la convención, cuando la convención venía planteando
a nivel oficialismo, tres cosas. Uno, que se permaneciera en el formato Cambiemos tal cual estaba. Segundo, que no hubiera interna, que el candidato no fuese elegido por interna, cosa que se había reclamado hasta ese momento. Y tercero, que la candidatura de Macri no se discutía. El abanderado de esto fundamentalmente era el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador. Y bueno, esta era la postura, diríamos, más amarilla de todas las que había, que fue expresada allí muy claramente por dos diputados nacionales, Facundo Suárez Lastra y Karina Banfi. No. Karina Banfi cometió además la grosería, yo diría, política, de ofender la memoria de Arturo Illia y de Raúl Alfonsín, hablando, como el mismo gobierno lo hace, de los 70 años de fracaso. Dentro de esos 70 años está el gobierno de Alfonsín y está el gobierno de Illia. A eso mismo quería ir también. Te interrumpo solamente para completar la frase. ¿Qué ocurrió? Lo aprobado allí no fue esto amarillo, sino que fue ampliar elección interna de candidatos, ampliar con otros sectores, hacia otros sectores del peronismo, y discutir la fórmula. Claro. Ninguna de estas tres cosas se cumplió, porque lo que ellos denominan ampliación es un garrochazo. Pasó una persona, Pichetto. No pasó, si vos me decís que se sumaba a eso Alternativa Federal, que era el espacio donde estaba Pichetto en ese momento, cuando termina la convención, yo te hubiera dicho acá hubo una ampliación. Por lo tanto, no se ha cumplido lo resuelto en la Convención Nacional, ni siquiera lo votado. ¿Tá? Nosotros nos fuimos muy conformes, no por los números, ni porque esos números fueron producto de la intervención directa del Poder Ejecutivo sobre nuestros convencionales. Muchos convencionales del interior llegaban diciéndonos, traíamos 8, llegaron 4 porque los otros 4 lo dieron vuelta. Y los aprietes que hubo la noche anterior, directo en la Casa de Corrientes, donde se logró que el bloque de mayor cantidad de convencionales que había expresado su posición, encabezado por Jorge Sapia, yo firmaba también, como coordinador de la Comisión de Economía de la Convención, pero teníamos gente de todo el país, teníamos 70 convencionales en una firma, no había ninguna otra declaración que tuviera tanta adhesión. Ese bloque que habíamos formado con Cornejo y que ganaba la convención en una posición mucho más dura, fue roto por presión del gobierno y terminó el sector oficial junto con Salvador, el sector amarillo. Me interesa saber también, nombraste también a Pichetto y a Alternativa Federal, ese espacio que se había creado para tener más fuerza, como una tercera vía o la ancha avenida del medio, como algunos lo llaman. No me gusta ninguna de las dos cosas. Claro. Mi tercera vía me remite a Tony Blair, que después, digo, en Inglaterra, que junto con Aznar y Bush fueron los muchachos que originaron los bombardeos más terribles del último tiempo, ¿no es cierto? Y ancha avenida me recuerda a Massa. A Massa, claro, bueno, a eso iba, ¿no? Ese grupo Alternativa Federal está conformado por Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, el gobernador de Córdoba, Schiaretti, y también estaba Lavagna, Roberto Lavagna. En realidad estaba y no estaba, quiero decir. Estaba Alternativa Federal, con esto que nombraste hasta ahora, y estaba Lavagna con consenso, que se suponía iban a converger a lo mismo, pero como Lavagna de entrada había dicho que las reglas de juego no eran las que estaba planteando Alternativa Federal, es decir, una interna. ¿Y por qué? Porque mucha gente dice que es por soberbia, otros dicen por qué se puso tan duro en eso. No, si consenso era la alianza entre sectores del peronismo y sectores de otros partidos, la Unión Cívica Radical, el GEN, el socialismo, era incorrecto que esos sectores participaran de una interna justicialista. Es decir, no nos podía obligar a nosotros, nos generaba una situación de mucha incomodidad tener que ir a participar en una interna hegemónicamente justicialista. Pero pensando, ¿no?, desde ese punto de vista, y me voy también a la convención, ustedes están pidiendo internas. Sí. En el radicalismo. Sí. ¿Por qué no se podía haber generado una interna con consenso 19 y Alternativa Federal si también lo que pedían era una interna con el gobierno de Cambiemos en Nosotros la pedíamos radical? Ampliación y elección interna o paso para la elección de la candidatura a presidente. Pero además
veníamos planteando algo más simple de entender, que es lo siguiente. Nosotros entendíamos que la superación de la grieta se logra si ninguno de los dos sectores que integran esa grieta integra el planteo que se está intentando hacer para superarla. Entonces, para nosotros el PRO, según decía el oficialismo partidario, no iba a aceptar eso, y entonces hubiera quedado fuera de la propuesta superadora de la Avenida del Medio, como vos decías recién. Entonces, así, porque si no, era que el radicalismo se sumaba a un polo de la grieta. ¿Qué es lo que terminó ocurriendo? El radicalismo oficial, el del sello, lo único que ha hecho es sumarse a un polo de la grieta. Por lo tanto, siguen apostando a la grieta, como lo dice Marcos Peña, se lo dijo a Federico Storani, se lo dijo a tantos dirigentes radicales que lo visitaron, diciendo: nosotros apostamos al enfrentamiento K anti K, que es el que le ha venido dando resultado, entre comillas, en las dos elecciones anteriores. Pero con eso, desde nuestra perspectiva, insisto, se puede llegar a conseguir un gobierno, no se puede gobernar. Y menos gobernar como necesitamos hoy, con la profundidad de la crisis, que para dimensionarla en términos económicos, ningún indicador hoy está mejor que el del 10 de diciembre del 2015, cuando asume Macri. Pero además de que agravamos todas las situaciones ya difíciles, heredadas, como se dice, agregamos nuevas, que es el mayor endeudamiento que tenga Argentina en su historia. Es decir, el Fondo Monetario Internacional, nosotros nos opusimos el mismo día que conocimos, el Fondo Monetario generó el stand-by más grande en toda su historia, violando las propias reglas de juego del fondo, es decir, violando las normativas del fondo. Estamos tomando este café político con Miguel Ponce, precandidato a la jefatura de gobierno porteño por las internas que va a haber en Consenso Federal 2030. Ahora se llama Consenso Federal. Sí, creo que el 2030 no sé si se está usando, no importa. No importa, pero bueno, el espacio todos donde convergen, claro, Roberto Labaña, Juan Manuel Urtubey y muchos sectores del radicalismo disconformes con la Alianza de Cambiemos. Nombraste en un momento lo de los 70 años. ¿Qué opinión tenés que Macri haya elegido a un peronista en la fórmula presidencial, cuando justamente criticaba eso de los 70 años y permanentemente en cada discurso? Podríamos mirarlo desde lo psicológico o podríamos mirarlo desde lo político. Desde lo psicológico, yo diría claramente, es enterrar el discurso hegemónico de todo este tiempo, de la nueva política, los que no queremos los comités ni las unidades básicas, el peronismo y el radicalismo ya no existen más y lo vamos a superar con esto nuevo de los CEOs del Excel, este tipo. Y el duranbarbismo. Y el duranbarbismo ortodoxo, diríamos. Desde lo más político, uno diría, los unía el espanto y no el amor, o sea, la desesperación por el número de que van dando las encuestas, y paradójicamente el alejamiento o la derrota precisamente del duranbarbismo y del peñismo. ¿Por qué? Porque los focus group, ¿qué decían? Que tenía que acompañar a Macri una mujer verde, pañuelo verde quiero decir, y pura, y Unión Cívica Radical. Mira. De hecho, se llegó a hablar hasta de Laura Montero, claro, la vicegobernadora de la provincia de Mendoza. Bueno, digo, poco tiene que ver esto con la elección de Pichetto, digo, nada más alejado. No digo la inversa, pero nada más alejado. Recuerdo una nota de Perfil, y puede participar la mesa también, este café político, donde da un poco de impresión, ¿no? El manoseo que también estaban haciendo con la fórmula presidencial. Terrible. Independientemente del partido que sea, es un poco preocupante que te pongan 16 candidatos como era, donde estaban desde el actor Brandoni. Sí. Eso no llegó a existir nunca, fue una operación del último día. Hasta Karina Banfi, por favor. Entonces, yo había pedido públicamente la expulsión de ella, y la veo que era una de las candidatas, no podía creerlo. Por eso, en Perfil figuraban y, sí. Era impresionante. Pero bueno, Miguel también un tocayo. Sí. Miguel, en función a esto que estabas hablando y recorriendo todo este ¿cómo se llegó acá? Claro. Sí, exacto. Para ir un poquito al origen. Sí, señor. Sabemos que el radicalismo le facilitó toda la estructura
Macri no hubiera sido presidente si la Unión Cívica Radical en todo el país. En todo el país. ¿Qué pasó para que no, transcurrido estos años, porque no solo ni siquiera inmediatamente se le dio un reconocimiento al radicalismo, sino que transcurrido 4 años con crisis y con habiendo tomado malas decisiones, y ante el pedido de ampliación que tenía que ver más con volver digamos a eso que había sido el inicio del aporte radical, ¿qué pasó para que el radicalismo no haya podido obtener ninguna contrapartida a eso que le prestó, que fue vital, como vos decís? Fue vital porque era un partido de la ciudad de Buenos Aires, claro, vecinal, correcto. el PRO. Seguro, no era un partido nacional. Mira, paradójicamente te lo llevo a mi cotidianeidad. Yo digo, hago las compras. En el barrio me conoce todo el mundo. Estoy en el barrio desde el año 82, 83. Entonces me conoce todo el mundo. Voy a comprar la pasta a la esquina y mientras estoy esperando con el número, llegan los vecinos que también vienen a comprar la pasta el domingo. Y todo, che, te vimos ayer en C5N, qué bien lo que dijiste, qué sé yo, che, no, bárbaro. Pero por culpa de ustedes estos, así, los hijos, ¿entendés? O sea, esto es lo que ha ocurrido. Por más que, yendo a lo preciso de la pregunta tuya, primero, hay que aclarar, fue una alianza electoral, exitosa en términos de que obtuvo el resultado que buscaba, punto. Nunca fue una alianza de gobierno y de a ratos fue una alianza parlamentaria que permitió sacar las leyes de gobernabilidad necesarias que no hubieran salido tampoco si no hubiera sido por el apoyo de los gobernadores justicialistas, ¿no es cierto? Es decir, este es el cuadro. Yo a la culpa no se le echo al PRO, no le reclamo a Macri, la culpa se le echo a la dirigencia radical. El primer presidente luego de Gualeguaychú, donde los que perdimos acatamos en algo que algunos nos critican porque dice que de democráticos pasamos a democratudos. El primer presidente de ese tiempo, de los 2 primeros años de gobierno, Corral, es el peor presidente que haya tenido la Unión Cívica Radical en su historia. Lo invisibilizó, hizo que se bancaran situaciones absolutamente antagónicas con la historia del radicalismo. Logramos con el presidente de la Convención Nacional frenar una reforma laboral que iba contra el 14 bis, los que somos, nosotros somos fanáticos del 14 bis, que se debió precisamente a una iniciativa radical, Crisólogo Larralde, etcétera y demás, que hubiera sido claramente colocarnos en contra del conjunto de los trabajadores. Por suerte, el presidente de la Convención Nacional, Sapia, es un especialista internacional de estos temas, un hombre de la OIT, fue ministro de Trabajo en su provincia y a nivel nacional en su momento, en tiempos de la Alianza, subsecretario de Trabajo, etcétera más. Y en una charla mano a mano con Peña, le demostró la barbaridad que era el proyecto laboral que se pretendía sacar. Si hubiera sido por el presidente del partido, eso pasaba. Es decir, hubiera sido una más. Entonces, el daño lo terminó haciendo la propia conducción de la Unión Cívica Radical, que nosotros cuestionamos. Obviamente cuestionamos ya desde Gualeguaychú en adelante. No se acordó ni un programa de acción, es la primera vez que no se llega con una plataforma de qué se iba a hacer, se firmó un cheque en blanco, y no se acordaron reglas de juego para la toma de decisiones. ¿Cómo puede llegarse al extremo de que la decisión económica más importante, que fue el retorno al Fondo Monetario Internacional, el presidente del radicalismo haya estado con el presidente de la Nación 4 o 5 horas antes de conocerse a través de los medios de esto y no le haya dicho nada? Digo, nosotros nos enteramos por los medios, automáticamente reunimos a la comisión mía, dijimos explícitamente que nos oponíamos a esto, pero no nos oponíamos simplemente por un análisis que luego lo vamos a hacer, por supuesto, no nos vamos a negar ello, sino porque además consultamos a 4 expresidentes de Banco Central, 2 nuestros, Alfonso Pratgay y Martín Lustó, y 2 extrapartidarios, Blecher y Redrado. Los 4 unánimemente nos dijeron que no era necesario ir al fondo. ¿Por qué? Porque no se daban ninguna de las condiciones graves, digo, no había una corrida bancaria,
no había una crisis de pago de endeudamiento externo, lo que había era una corrida financiera. Uno después podría hilar fino quiénes eran los protagonistas de esa corrida financiera, pero es harina de otro costal. Nosotros esa misma noche dijimos, señores, además de la lógica, la obvia pérdida de autonomía para la toma de decisiones en terreno económico, ¿no es cierto?, que implicaba volver al fondo, íbamos a tener 3 consecuencias que lógicamente son inevitables cuando uno va al fondo. La primera, la caída del salario real en niveles monstruosos. Pasamos de primero en Latinoamérica a séptimos hoy. La segunda, un proceso recesivo, que algunos le vendieron al presidente como que iba a ser una V corta, es decir, caída de nivel de actividad y rápido rebote. No, nosotros decíamos, lo que hay que discutir es el tamaño de la L, o sea, cuál iba a ser la profundidad de la caída y cuánto iba a durar en el tiempo. Todavía estamos en recesión, digo, ¿no? Y la tercera, la cara más negra de todo este proceso, el proceso de desocupación, de destrucción de puestos de trabajo. Se empezó lógicamente, por haber entrado al fondo, se empezó con la destrucción de puestos de trabajo en el terreno público, en la administración pública, INTI, INTA, TELAM, bueno, todo lo que ustedes conocen. Se pasó a las pymes, que en un goteo permanente empezó cuando yo encabecé la marcha Ni Una Pyme Menos en noviembre del año pasado, estaban muriendo 11 pymes por día. Cuando hicimos la segunda, ahora mes y medio, 2 meses, estaban muriendo 35 pymes por día. El registro que tenemos ahora es que se están muriendo 50 pymes diarias. Y ya hemos entrado a la gran empresa. Es decir, empresas familiares, empresas importantes, que aguantaron todas las crisis, esta no la pudieron aguantar. Y entonces vos ves que caen empresas de 75 años, 100 años, 95 años. Esto de Miguel, nos queda 1 minuto. Nos encantaría hacer la conversación y seguramente estés invitado. Nos encantaría seguir el debate y además sos precandidato a jefe de gobierno porteño. En 1 minuto, si tenés que decir qué harías vos en esta ciudad de Buenos Aires, en general, sí. ¿Qué sería? Primero, yo fui el primer subsecretario de Industria y Comercio que tuvo esta ciudad. O sea, lo mío, mi vida ha estado vinculada a las pymes, a la producción, etcétera y demás. Pondría lógicamente el acento en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad desde ya, pero esencialmente con un objetivo, el objetivo de achicar las desigualdades sociales, geográficas, estructurales que se da entre la Buenos Aires rica y la Buenos Aires más pobre. Se ha conocido en estos días, solamente como ejemplo, un indicador espectacular que nos tiene que alegrar a todos, que es el promedio de mortandad infantil, que ha descendido violentamente. Ahora, si miramos los barrios de zona norte, obviamente están mejores que ese promedio. Pero si vamos a otros barrios, tenemos la mortandad infantil similar al de las provincias más atrasadas del país. Entonces, esa inhomogeneidad tiene que ver con la profundización, a lo mejor, de la brecha principal en la que tenemos que poner el eje, no solo en la grieta política, en la grieta social. Tratar de ayudar desde Buenos Aires, a la cual hay que federalizar, volviendo al viejo concepto de capital federal, es decir, darle peso a las comunas cada vez más,